La lluvia caía con fuerza sobre las calles de la ciudad aquella noche de marzo. Las gotas golpeaban los techos de las casas pequeñas del barrio San Marcos, un lugar donde la gente trabajadora vivía con lo poco que tenía. En una de esas casas, pintada de color azul claro y con un jardín pequeño al frente, la familia Rodríguez cenaba junta como lo hacía cada noche. El padre, don Antonio, un hombre de 52 años, con las manos marcadas por el trabajo en la construcción, partía el pan mientras su esposa Rosa servía la sopa caliente. Sus 3 hijos estaban sentados alrededor de la mesa. Miguel, el mayor, era de 24 años. Trabajaba como mecánico en un taller cercano. Sofía, de 20 años, estudiaba enfermería en la universidad pública. Y el pequeño Tomás, de apenas 15 años, soñaba con ser futbolista profesional en esa noche. Nadie en la familia Rodríguez imaginaba que sus vidas cambiarían para siempre. La conversación era normal, llena de comentarios sobre el trabajo, los estudios y los planes para el fin de semana. Rosa había preparado el platillo favorito de Miguel porque él había conseguido un aumento pequeño en el taller. La familia reía y celebraba las pequeñas victorias de la vida cotidiana. En el sonido de los golpes en la puerta, llegó justo cuando terminaban de cenar. Fueron golpes fuertes, del tipo que hacen temblar la madera y asustan a quien los escucha. Don Antonio se levantó de la mesa con el ceño fruncido, preguntándose quién podría visitarlos a esa hora y con semejante tormenta afuera. Cuando abrió la puerta, se encontró con 4 oficiales de policía, vestidos de negro, con chalecos antibalas y armas en las manos. Detrás de ellos, las luces rojas y azules de las patrullas iluminaban la calle mojada. El oficial que estaba al frente era un hombre alto, de unos 40 años, con bigote negro y ojos que parecían no tener ninguna emoción. Su placa decía Detective Héctor Maldonado, y su voz sonaba fría como el metal. Cuando habló, dijo que tenían una orden de arresto contra Miguel Rodríguez por posesión de drogas con intención de venta. Don Antonio no podía creer lo que escuchaba. Su hijo Miguel era un buen muchacho, trabajador, responsable. Jamás había tenido problemas con la ley. Tenía que ser un error. Un terrible error. Los oficiales entraron a la casa sin esperar invitación. Rosa comenzó a llorar mientras veía cómo los hombres de uniforme se llevaban a su hijo mayor. Miguel no se resistió. Estaba demasiado confundido para hacer otra cosa que no fuera caminar con las manos esposadas a su espalda. Sofía gritaba que esto era injusto, que su hermano era inocente, mientras Tomás observaba todo con los ojos llenos de lágrimas y miedo. El detective Maldonado se acercó a don Antonio antes de salir y le dijo que no se preocupara, que si su hijo era inocente como decían, la verdad saldría a la luz. Le entregó una tarjeta con su número de teléfono y le prometió que él personalmente se encargaría del caso esa noche. Ningún miembro de la familia Rodríguez pudo dormir. Don Antonio caminaba de un lado a otro de la sala, tratando de entender qué había pasado. Rosa rezaba frente a una imagen de la Virgen, pidiendo que protegiera a su hijo. Sofía buscaba información en internet sobre qué hacer cuando arrestaban a alguien injustamente, mientras Tomás permanecía sentado en el sofá, abrazando una almohada y mirando hacia la nada. A la mañana siguiente, don Antonio fue a la estación de policía para ver a su hijo. Le dijeron que Miguel estaba siendo procesado y que no podía recibir visitas hasta que pasara frente a un juez. La frustración y la impotencia que sintió aquel hombre fueron enormes. Él había trabajado toda su vida para darle a su familia una vida honesta. Había enseñado a sus hijos el valor del trabajo duro y la honestidad. Y ahora uno de ellos estaba en una celda acusado de algo que don Antonio sabía con certeza que no había hecho 3 días después de la detención. El detective Maldonado visitó la casa de los Rodríguez. Llegó vestido de civil, con pantalones de vestir y una camisa blanca, sin el uniforme que usaba aquella noche terrible. Su actitud era diferente, más
amable, casi paternal. Se sentó en la sala con don Antonio y Rosa y les explicó la situación. Según él, habían encontrado 2 kilos de cocaína en el casillero de Miguel en el taller mecánico. La evidencia era clara y contundente, dijo, pero él creía que Miguel podría ser víctima de la circunstancia. Quizás alguien había usado su casillero sin que él lo supiera. Quizás era un error. Pero para demostrar eso, necesitaban un buen abogado. A Maldonado les recomendó a un abogado llamado licenciado Fernando Vega, un hombre que según el detective había ganado muchos casos difíciles y conocía bien el sistema judicial. El único problema era que sus servicios no eran baratos. Don Antonio preguntó cuánto costaba y la respuesta lo dejó sin palabras. 50,000 pesos como anticipo y otros 50,000 cuando el caso terminara. Era más dinero del que la familia había visto junta en toda su vida en Rosa. Miró a su esposo con desesperación en los ojos. Ella tenía ahorros, dinero que había guardado durante años para emergencias, para la boda de sus hijos, para su vejez. Eran 40,000 pesos escondidos en una caja de zapatos en el fondo del armario. Don Antonio también tenía algo de dinero guardado, unos 15,000 pesos que había juntado para comprar herramientas nuevas para su trabajo. Sofía ofreció el dinero de su beca universitaria, 5,000 pesos que había recibido por sus buenas calificaciones. Chunt, apenas llegaban a los 60,000 pesos que necesitaban para comenzar. El detective Maldonado observaba la escena con una expresión de comprensión en su rostro. Les dijo que hablaría con el licenciado Vega para que aceptara un pago inicial menor y el resto en pagos mensuales. La familia Rodríguez no sabía cómo agradecer tanta amabilidad. Don Antonio estrechó la mano del detective con fuerza y le dijo que era un buen hombre, que Dios lo bendijera por ayudarlos en este momento tan difícil. Rosa incluso le ofreció quedarse a cenar, pero Maldonado rechazó la invitación con educación, diciendo que tenía mucho trabajo, pero que estaría en contacto. Una semana después, la familia conoció al licenciado Fernando Vega en su oficina ubicada en el centro de la ciudad. Era un hombre gordo, de unos 50 años, con un traje que parecía caro, pero que estaba algo arrugado. Su oficina tenía paredes cubiertas de diplomas y fotografías donde aparecía con personas importantes. Habló con confianza sobre el caso de Miguel, explicando términos legales que la familia no entendía completamente, pero que sonaban esperanzadores. Les prometió que haría todo lo posible para demostrar la inocencia de Miguel y que en pocos meses estaría de vuelta en casa con su familia. Los Rodríguez le entregaron los 60,000 pesos en efectivo, dinero que representaba años de sacrificio y ahorro. El abogado contó los billetes frente a ellos, los guardó en un cajón de su escritorio y les dio un recibo escrito a mano. Les dijo que comenzaría a trabajar en el caso inmediatamente y que pronto tendrían noticias. Las semanas pasaron y la vida de la familia Rodríguez se convirtió en una espera constante. Cada día esperaban una llamada del abogado con buenas noticias. Cada noche rezaban por Miguel. Sofía tuvo que abandonar sus estudios porque no podían pagar la universidad después de gastar sus ahorros en el abogado. Ella comenzó a trabajar como mesera en un restaurante cercano para ayudar con los gastos del hogar. Don Antonio trabajaba horas extras en la construcción, llegando a casa agotado pero sin quejarse nunca. Rosa limpiaba casas de familias ricas en otros barrios de la ciudad, trabajo que le causaba dolor en la espalda, pero que traía dinero extra a la casa. El detective Maldonado los visitaba regularmente, siempre con palabras de aliento y promesas de que todo saldría bien. Les contaba sobre el progreso del caso, sobre cómo el abogado estaba preparando una defensa sólida, sobre cómo pronto Miguel estaría libre. La familia confiaba en él completamente. Era el único representante del sistema que les trataba como seres humanos, el único que parecía importarle su sufrimiento. Rosa le preparaba café cada vez que venía y don Antonio lo consideraba casi como un amigo en Miguel. Fue trasladado a una prisión,
Mientras esperaba su juicio, la familia pudo visitarlo por primera vez 2 meses después de su arresto. El cambio en el joven era evidente y doloroso de ver. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su mirada ya no era la misma. Les contó que la vida en prisión era difícil, que había aprendido a mantenerse callado y alejado de los problemas para sobrevivir. Juró una y otra vez que era inocente, que él nunca había visto esas drogas antes, que no entendía cómo habían llegado a su casillero en rosa. Lloraba cada vez que salía de las visitas a la prisión. Ver a su hijo en ese lugar, vestido con el uniforme de presidiario, separado de ella por una reja de metal, era más de lo que su corazón de madre podía soportar. Don Antonio mantenía la compostura frente a su hijo. Le decía que fueran fuertes, que pronto estaría en casa, pero en las noches lo escuchaban llorar en silencio en su habitación. El licenciado Vega canceló varias reuniones con la familia. Siempre tenía excusas. Estaba en un juicio importante. Había salido de la ciudad por un caso urgente. Estaba enfermo. Cuando finalmente pudieron hablar con él, sus respuestas eran vagas y confusas. Decía que el caso era más complicado de lo que pensaban, que necesitaban más, que la justicia era lenta. Pero segura, Sofía comenzó a tener sospechas. Algo no se sentía bien. Una tarde, después de su turno en el restaurante, fue a la biblioteca pública y usó las computadoras para investigar sobre el caso de su hermano. Lo que encontró la dejó helada. Según los registros públicos del juzgado, el licenciado Vega no había presentado ni un solo documento en nombre de Miguel. No había mociones, no había solicitudes de libertad bajo fianza, no había absolutamente nada. Era como si el caso no existiera para el abogado que les había cobrado 60,000 pesos en esa noche. Sofía confrontó a sus padres con la información. Don Antonio no quería creerlo. Seguramente había un error, seguramente los registros no estaban actualizados, seguramente el abogado estaba trabajando en cosas que no aparecían en los papeles. Rosa tampoco podía aceptar que los habían engañado. Era demasiado doloroso pensar que habían entregado todos sus ahorros a un estafador, mientras su hijo se pudría en prisión en Gres, pero Sofía no se dio por vencida. Al día siguiente, fue directamente a la oficina del licenciado Vega sin avisar. La secretaria le dijo que el abogado no estaba disponible, pero Sofía esperó durante horas hasta que lo vio salir de su oficina. Lo confrontó en el pasillo, le exigió explicaciones, le preguntó por qué no había hecho nada por su hermano. El abogado se puso nervioso, tartamudeó excusas, dijo que estaba trabajando en el caso de manera privada, que estas cosas tomaban tiempo. Sofía no le creyó ni una palabra. Había algo en la manera en que el hombre evitaba mirarla a los ojos, algo en la forma en que se secaba el sudor de la frente con un pañuelo arrugado, que le decía que todo era una mentira. Salió de esa oficina con una certeza terrible en el corazón a su familia. Había sido víctima de una estafa elaborada. Esa misma semana, Sofía hizo algo que cambiaría el rumbo de todo. Fue a la estación de policía a presentar una queja formal contra el licenciado Vega por fraude. Mientras esperaba para hablar con alguien, vio algo que la hizo contener la respiración. El detective Maldonado caminaba por el pasillo de la estación junto al licenciado Vega. Los dos hombres hablaban como viejos amigos, riéndose de algo mientras caminaban hacia la salida. Se detuvieron cerca de la puerta y Sofía los vio intercambiar un sobre. El abogado le dio el sobre al detective, quien lo guardó rápidamente en el bolsillo de su chaqueta. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo tenía sentido ahora, un sentido horrible y devastador. El detective que había arrestado a su hermano era el mismo que les había recomendado al abogado. El abogado no había hecho nada por el caso, pero había cobrado 60,000 pesos. Y ahora veía a estos dos hombres compartiendo dinero como socios en un negocio. Su familia no solo había sido víctima de un fraude, había sido víctima de una conspiración entre un policía corrupto y un abogado sin escrúpulos. La joven salió de la estación de policía
sin presentar la queja. Ahora entendía que no podía confiar en nadie dentro de ese sistema. Si iba a salvar a su hermano y hacer justicia por su familia, tendría que encontrar otra manera. Caminó bajo el sol de la tarde con lágrimas en los ojos, pero con una determinación de hierro en el corazón. No sabía cómo lo haría, pero iba a descubrir toda la verdad y hacer que esos hombres pagaran por lo que habían hecho a su familia. Anne-Sophie pasó 3 noches sin dormir, después de lo que había visto en la estación de policía. Su mente no podía dejar de pensar en la imagen del detective Maldonado y el licenciado Vega intercambiando aquel sobre. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de complicidad entre esos 2 hombres, una sonrisa que representaba años de engaños a familias inocentes como la suya. No podía contarle a sus padres todavía, no hasta tener pruebas sólidas. Don Antonio admiraba tanto al detective que la noticia podría romperle el corazón. Y Rosa ya había sufrido demasiado como para agregar más dolor a su vida durante el día. Sofía trabajaba en el restaurante sirviendo mesas y cocinando cuando era necesario. Las noches las pasaba investigando en la biblioteca pública o en un pequeño café con internet que quedaba cerca de su casa. Comenzó buscando información sobre el detective Héctor Maldonado. Lo que encontró la sorprendió. El hombre tenía una carrera aparentemente impecable, con reconocimientos por su servicio y ninguna queja formal en su expediente público. Parecía el policía perfecto, el tipo de oficial que aparecía en las noticias como ejemplo de dedicación y honestidad. Pero Sofía sabía que las apariencias engañaban. Decidió buscar de otra manera. Comenzó a visitar foros de internet donde la gente compartía experiencias con abogados y con la policía local. Después de días de leer cientos de mensajes, encontró algo interesante. Una mujer llamada Patricia había escrito una historia muy similar a la de su familia. Su esposo había sido arrestado por drogas. Un detective les había recomendado a un abogado caro. Habían pagado mucho dinero y al final su esposo había sido condenado sin que el abogado hiciera prácticamente nada. El nombre del abogado era el mismo, el licenciado Fernando Vega. Sofía le envió un mensaje privado a Patricia. La respuesta llegó 2 días después. Patricia estaba dispuesta a hablar, pero solo en persona y en un lugar público. Acordaron encontrarse en un parque del centro de la ciudad. Un sábado por la tarde, Patricia era una mujer de unos 35 años, delgada, con el cabello negro, recogido en una cola de caballo, y ojos que mostraban una tristeza profunda. Se sentaron en una banca alejada de los demás visitantes del parque y hablaron durante 2 horas. La historia de Patricia era espantosamente familiar. Su esposo Ramón había sido arrestado hace 3 años por posesión de drogas que él juraba nunca haber visto. El detective a cargo del caso les había recomendado al licenciado Vega. Habían pagado 80,000 pesos, todo lo que tenían. Ramón fue condenado a 8 años de prisión y seguía encerrado. Hasta ese día, lo más importante que Patricia compartió fue el nombre del detective que había manejado el caso de su esposo, Héctor Maldonado. Era el mismo hombre. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza mientras escuchaba. Esto confirmaba lo que sospechaba. Maldonado y Vega trabajaban juntos. Llevaban años destruyendo familias y robándoles su dinero. Patricia le contó que ella también había intentado denunciar lo que pasaba. Fue a la fiscalía, habló con supervisores de la policía, escribió cartas a los periódicos. Nadie la escuchó. Le dijeron que no tenía pruebas, que eran acusaciones graves contra un oficial respetado, que seguramente su esposo era culpable, y ella no quería aceptarlo. Al final, Patricia se rindió. No tenía los recursos ni la energía para seguir luchando contra un sistema que parecía diseñado para proteger a los corruptos. Anne-Sophie le agradeció a Patricia por su valentía al compartir su historia. Antes de despedirse, Patricia le dijo algo que se quedaría grabado en su mente.
Esos hombres son como fantasmas. Operan en las sombras y nadie los ve. Si quieres atraparlos, vas a necesitar algo que nadie más ha tenido en pruebas que no puedan ignorar. Las palabras de Patricia se convirtieron en el motor que impulsaba a Sofía. Necesitaba pruebas, evidencia real que mostrara la conexión entre Maldonado y Vega, algo que no pudiera ser ignorado o descartado. Pero conseguir esas pruebas sería extremadamente peligroso. Estaba tratando de exponer a un detective de policía con 15 años de experiencia en el sistema, un hombre que seguramente sabía cómo cubrir sus huellas y cómo silenciar a quienes amenazaban con descubrirlo. Anne-Sofía comenzó a seguir al detective Maldonado. Era arriesgado, lo sabía, pero no se le ocurría otra forma de conseguir información. Pidió prestada una bicicleta vieja a un vecino y la usaba para moverse por la ciudad sin llamar la atención. Aprendió los horarios del detective, los lugares que frecuentaba, los patrones de su rutina diaria. Maldonado era un hombre de costumbres. Llegaba a la estación de policía a las 8 de la mañana. Salía a almorzar a la 1 de la tarde, siempre al mismo restaurante, y terminaba su turno a las 6. Pero los viernes por la noche, su rutina cambiaba. Los viernes, Maldonado no iba directamente a su casa después del trabajo. En lugar de eso, conducía su auto hacia el sur de la ciudad, a una zona industrial llena de bodegas y talleres mecánicos. Sofía lo siguió 3 viernes consecutivos, manteniéndose a distancia suficiente para no ser detectada. El detective estacionaba su auto frente a una bodega grande, con las paredes de metal oxidado, y entraba por una puerta lateral. Se quedaba dentro durante aproximadamente 1 hora, y luego salía. Subía a su auto y se marchaba en el 4.º viernes. Sofía decidió acercarse más. Esperó a que Maldonado entrara a la bodega, y luego se aproximó con cuidado. Había una ventana pequeña en uno de los costados del edificio, cubierta de polvo y suciedad, pero que permitía ver algo del interior. Lo que vio la dejó sin aliento. Dentro de la bodega había al menos 10 personas sentadas alrededor de una mesa grande. Reconoció al licenciado Vega entre ellos. También había otros hombres vestidos de traje, algunos que parecían ser policías por la forma en que se comportaban, y otros que tenían el aspecto de criminales comunes. Era una reunión, una especie de junta de negocios entre personas que claramente no deberían estar juntas. Anne-Sofía sacó su teléfono celular e intentó tomar fotografías a través de la ventana sucia. Las imágenes no eran claras, apenas se podían distinguir figuras borrosas. Era el comienzo de las pruebas que necesitaba Anne. Mientras caminaba de regreso a su bicicleta, sintió una mano fuerte agarrarla del brazo. Un hombre grande, con la cabeza rapada y tatuajes en el cuello, la miraba con ojos amenazantes. Le preguntó qué estaba haciendo ahí, qué había visto. Sofía sintió el terror apoderarse de su cuerpo, pero logró mantener la calma. Le dijo que estaba perdida, que buscaba la dirección de un taller mecánico donde trabajaba su novio. El hombre la miró con desconfianza durante lo que pareció una eternidad. Luego la soltó y le dijo que se fuera de ahí inmediatamente si no quería meterse en problemas. Sofía pedaleó su bicicleta tan rápido como pudo, sin mirar atrás, hasta que llegó a una zona más transitada de la ciudad. Sus manos temblaban sobre el manubrio y su corazón latía como si quisiera salirse de su pecho. Había estado cerca, demasiado cerca. Si ese hombre la hubiera reconocido o si hubiera revisado su teléfono, probablemente estaría muerta en este momento, en esa noche. Sofía evaluó su situación. Tenía algunas fotografías borrosas, el testimonio de Patricia y sus propias observaciones. No era suficiente. Necesitaba algo más concreto, algo que conectara directamente a Maldonado con el caso de su hermano, algo que demostrara sin lugar a dudas que las drogas habían sido plantadas. Anne recordó algo que Miguel le había contado durante una de sus visitas a la prisión. El día de su arresto había dejado su mochila en el taller mecánico mientras iba a comprar almuerzo. Cuando regresó,
Los policías ya estaban ahí y lo arrestaron casi inmediatamente. Las drogas supuestamente fueron encontradas en su casillero, pero Miguel juraba que ese casillero tenía un candado que solo él podía abrir. ¿Cómo habían entrado las drogas? ¿Quién había abierto el candado? Sofía decidió visitar el taller mecánico donde su hermano había trabajado. El dueño, un hombre mayor llamado Don Carmelo, la recibió con amabilidad. Él también creía en la inocencia de Miguel. Le dijo que era el mejor empleado que había tenido en años, responsable y honesto. Don Carmelo le contó que los policías habían llegado al taller con una actitud agresiva, revolviendo todo, asustando a los otros empleados. El detective a cargo, un hombre con bigote, había ido directamente al casillero de Miguel, como si supiera exactamente dónde buscar. Lo que don Carmelo dijo después fue crucial. El taller tenía cámaras de seguridad, eran viejas y no muy buenas, pero grababan todo lo que pasaba en el área de los casilleros. Los policías se habían llevado las grabaciones del día del arresto como evidencia, pero don Carmelo tenía copias de respaldo en su computadora personal. Nunca las había revisado porque pensó que no tenían importancia. Pero si Sofía quería verlas, estaba dispuesto a dárselas a Sofía. Casi lloró de alivio y esperanza. Don Carmelo la llevó a una oficina pequeña en la parte trasera del taller y encendió una computadora vieja. Buscó entre sus archivos hasta encontrar las grabaciones del día en cuestión. La calidad del video era mala, en blanco y negro y con imagen granulada, pero se podía ver claramente el área de los casilleros adjuntos. Revisaron horas de grabación, vieron a Miguel llegar por la mañana, guardar sus cosas en el casillero, trabajar durante horas reparando autos, lo vieron salir a la hora del almuerzo, dejando el taller vacío excepto por don Carmelo que estaba en la oficina. Y entonces lo vieron aproximadamente 20 minutos después de que Miguel saliera. Un hombre entró al taller por la puerta trasera. Caminaba con la confianza de alguien que conocía el lugar. Se dirigió directamente al casillero de Miguel, sacó algo de su bolsillo que parecía ser una herramienta, forzó el candado con facilidad y abrió la puerta. Luego metió un paquete dentro del casillero, cerró la puerta, puso un candado nuevo y se fue por donde había venido. Todo el proceso tomó menos de 3 minutos. A la cara del hombre no se veía claramente debido a la mala calidad del video, pero su cuerpo, su forma de caminar, la ropa que llevaba Tadu era familiar. Sofía estaba casi segura de que era el detective Maldonado. Don Carmelo estaba pálido. No podía creer lo que acababan de ver. Le preguntó a Sofía qué iban a hacer con esa información. Ella le pidió que le diera una copia del video en una memoria USB y que no le dijera a nadie lo que habían visto. El hombre aceptó. Sus manos temblaban mientras copiaba el archivo. Sofía salió del taller con la memoria USB guardada en el bolsillo de su pantalón como si fuera el objeto más valioso del mundo. En cierto sentido, lo era. Ese pequeño dispositivo contenía la prueba de que su hermano había sido incriminado, de que un policía corrupto había plantado drogas para arrestar a un hombre inocente. Era el arma que necesitaba para destruir a Maldonado y a toda su red de corrupción, pero también sabía que estaba en peligro. Si Maldonado o cualquiera de sus cómplices descubrían que ella tenía ese video, no dudarían en silenciarla permanentemente. Había visto lo que estos hombres eran capaces de hacer, cómo destruían vidas sin remordimiento alguno. Necesitaba actuar con cuidado, planificar cada paso con precisión. Lo primero que hizo fue crear varias copias del video. Guardó una en su teléfono, otra en el correo electrónico de una cuenta que creó específicamente para esto, y le dio otra copia a Patricia con instrucciones de publicarla si algo le pasaba. También escribió una carta detallando todo lo que sabía sobre Maldonado y Vega, incluyendo las fechas y lugares de sus observaciones, y la guardó en un sobresellado que le dejó a un primo de confianza que vivía en otra ciudad. Mientras hacía todo esto, Sofía pensaba en su hermano encerrado en prisión, acusado de un crimen que no había cometido.
Pensaba en sus padres, que habían sacrificado todo su dinero creyendo que hacían lo correcto. Pensaba en Patricia y su esposo Ramón, y en todas las otras familias que seguramente habían sido víctimas del mismo esquema corrupto. La injusticia de todo esto le quemaba por dentro, alimentando su determinación de hacer lo correcto sin importar el costo personal. La siguiente pregunta era, ¿a quién acudir? No podía ir a la policía local. Claramente estaba contaminada por la corrupción. Necesitaba encontrar a alguien fuera del sistema, alguien con el poder de investigar, pero sin conexiones con Maldonado y su red. Después de mucho pensar, llegó a una conclusión: los medios de comunicación, un periodista independiente que publicara la historia, podría generar suficiente presión pública para forzar una investigación real. Sofía comenzó a investigar periodistas locales que tuvieran experiencia en casos de corrupción policial. Encontró a una mujer llamada Carmen Vázquez, que escribía para un periódico pequeño pero respetado. Carmen había publicado varios artículos sobre abusos policiales en la región y había ganado premios por su trabajo investigativo. Sofía le envió un correo electrónico a Carmen explicando brevemente su situación y pidiéndole una reunión. La periodista respondió al día siguiente, mostrando interés pero también cautela. Le pidió a Sofía que le enviara alguna prueba de lo que afirmaba antes de acordar una reunión en persona. Sofía le mandó una de las fotografías borrosas que había tomado en la bodega y una descripción del video de las cámaras de seguridad. Carmen respondió inmediatamente: necesitaban verse lo antes posible. Se encontraron en un café pequeño, en las afueras de la ciudad. Carmen era una mujer de unos 40 años, con el cabello corto y gris, y una mirada inteligente que parecía analizar todo a su alrededor. Escuchó la historia de Sofía sin interrumpirla, tomando notas en una libreta gastada. Cuando Sofía terminó de hablar, Carmen le pidió ver el video de las cámaras de seguridad en juntas. Revisaron el video en la laptop de Carmen. La periodista pausaba la imagen constantemente, acercándose a los detalles, tratando de identificar al hombre que había plantado las drogas. Estaba de acuerdo con Sofía, aunque la cara no se veía claramente. Había suficientes características físicas para comparar con el detective Maldonado, pero necesitaban más. Un video borroso no sería suficiente para convencer a nadie de que un policía respetado era un criminal. Carmen le explicó a Sofía cómo funcionaban estas cosas. Para publicar una acusación tan grave, necesitaban evidencia sólida, testimonios de otras víctimas, documentos que mostraran un patrón de comportamiento. Si publicaban algo basado únicamente en este video, Maldonado podría demandarlos por difamación y probablemente ganaría. Pioran alertaría al detective y le daría tiempo de destruir otras pruebas y silenciar a posibles testigos. La periodista propuso un plan. Ella investigaría los casos anteriores manejados por Maldonado, buscando otros arrestos que siguieran el mismo patrón. Sofía seguiría recopilando información sobre las actividades del detective, pero con más cuidado que antes. Entre las dos, construirían un caso tan fuerte que sería imposible de ignorar. Las semanas siguientes fueron intensas. Carmen descubrió que el detective Maldonado había estado involucrado en al menos 20 arrestos por drogas en los últimos 5 años. De esos 20, 18 habían terminado en condenas. En casi todos los casos, las familias habían sido representadas por el licenciado Vega y habían pagado grandes sumas de dinero. Era un patrón claro, demasiado consistente para ser coincidencia. Mientras tanto, Sofía logró contactar a otras familias víctimas del esquema. No todas estaban dispuestas a hablar. Muchas tenían miedo de represalias, pero algunas aceptaron compartir sus historias bajo la promesa de anonimato. Cada testimonio era más desgarrador que el anterior. Padres que habían perdido sus ahorros, hermanos encarcelados injustamente, vidas destruidas por la codicia de hombres sin moral. La investigación avanzaba, pero también
aumentaba el peligro. Sofía comenzó a notar cosas extrañas: un auto desconocido estacionado cerca de su casa durante horas, llamadas telefónicas donde nadie hablaba al otro lado de la línea, la sensación constante de ser observada. No sabía si era paranoia o si realmente la estaban vigilando, pero decidió no correr riesgos. Cambió sus rutinas, evitaba los lugares donde solía ir, y nunca salía de noche sola. Don Antonio y Rosa notaban que algo pasaba con su hija. La veían preocupada, distraída, llegando a casa a horas extrañas. Cuando le preguntaban qué pasaba, Sofía les decía que estaba bien, que solo estaba cansada por el trabajo. Una noche, 3 meses después de que comenzara su investigación, Sofía recibió una llamada de Carmen. La periodista sonaba emocionada, pero también asustada. Había encontrado algo grande, dijo, algo que lo cambiaría todo. Necesitaba ver a Sofía inmediatamente. Quedaron de encontrarse en el mismo café de siempre, a primera hora de la mañana siguiente. Sofía no pudo dormir esa noche. Se preguntaba qué habría descubierto Carmen. ¿Qué información nueva tendrían ahora? Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. Quizás, finalmente, estaban cerca de conseguir justicia para Miguel y para todas las otras víctimas de Maldonado y su red de corrupción. A la mañana siguiente, Sofía llegó al café antes que Carmen. Pidió un café y esperó, mirando por la ventana hacia la calle tranquila. Los minutos pasaron y Carmen no llegaba. Sofía la llamó al teléfono, pero nadie contestó. Esperó 1 hora, luego 2. La periodista nunca apareció. Algo estaba muy mal. Sofía sintió el miedo apoderarse de su cuerpo. Mientras caminaba por las calles de la ciudad buscando alguna señal de Carmen, la periodista no contestaba a su teléfono, no respondía a mensajes, no había publicado nada en sus redes sociales desde la noche anterior. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Sofía fue a las oficinas del periódico donde Carmen trabajaba y preguntó por ella. La recepcionista le dijo que Carmen no había llegado esa mañana, que nadie sabía dónde estaba, que sus compañeros estaban preocupados porque ella nunca faltaba. Sin avisar, la joven pasó todo el día tratando de encontrar información sobre el paradero de Carmen. Fue a su departamento, un edificio pequeño en una zona de clase media de la ciudad, pero nadie abrió la puerta. Los vecinos le dijeron que no habían visto a Carmen desde el día anterior por la tarde. Uno de ellos, un hombre mayor que vivía en el piso de arriba, mencionó que había escuchado ruidos extraños durante la noche, como si alguien se llevara muebles o cajas, pero pensó que Carmen se estaba mudando y no le dio importancia. Sofía sabía en su corazón lo que había pasado. Maldonado o alguien de su red había descubierto la investigación y había silenciado a Carmen. La pregunta era si la periodista estaba muerta o simplemente escondida en algún lugar donde no pudiera hablar. Cualquiera de las dos opciones era terrible, pero Sofía prefería creer que Carmen seguía viva, que había una posibilidad de encontrarla y salvarla. En esa noche, Sofía tomó una decisión difícil. Tenía que contarle a sus padres lo que estaba pasando. Ya no podía seguir protegiéndolos de la verdad, especialmente ahora que el peligro había aumentado tanto. Se sentó con don Antonio y Rosa en la sala de la casa y les contó todo lo que había visto en la estación de policía. El video de las cámaras de seguridad, la investigación con Carmen, las otras víctimas del esquema corrupto, y ahora la desaparición de la periodista. Don Antonio escuchó en silencio, su rostro pasando por diferentes emociones: incredulidad, rabia, tristeza, vergüenza. Cuando Sofía terminó de hablar, el hombre se quedó mirando al suelo durante varios minutos, sin decir nada. Rosa lloraba en silencio, abrazándose a sí misma, como si intentara mantenerse en una sola pieza. El mundo que habían conocido, el mundo donde la policía protegía a los ciudadanos y los abogados luchaban por la justicia, se había derrumbado frente a sus ojos. Finalmente, don Antonio habló. Su voz era ronca, cargada de dolor
y de algo más determinación. Dijo que se sentía como un tonto por haber confiado en Maldonado, por haberle dado la mano al hombre que había destruido a su familia. Pero lo que estaba hecho, estaba hecho. Ahora lo importante era proteger a Sofía y seguir luchando por Miguel. Si había una oportunidad de hacer justicia, aunque fuera pequeña, debían tomarla. Rosa también habló después de secar sus lágrimas. Dijo que estaba orgullosa de Sofía, de su valentía y su determinación para descubrir la verdad, pero también estaba aterrorizada. No quería perder a otra hija como casi habían perdido a Miguel. Le pidió a Sofía que fuera cuidadosa, que no se arriesgara innecesariamente, que recordara que su familia la necesitaba viva. La conversación fue interrumpida por golpes en la puerta. Todos se miraron con terror, pensando lo peor. Don Antonio agarró un bate de béisbol que guardaba en un armario y caminó lentamente hacia la entrada. Cuando abrió la puerta se encontró con una mujer que no reconoció. Era alta, delgada, con el cabello rubio recogido en una cola de caballo y ropa deportiva. Detrás de ella había un auto con las luces apagadas. Estacionado en la calle, la mujer se identificó como agente federal Laura Méndez. Mostró su placa y explicó que trabajaba para una unidad especial que investigaba corrupción dentro de las fuerzas policiales. Dijo que sabía sobre la investigación de Sofía y Carmen, que había estado siguiendo el caso de Maldonado desde hacía meses y que necesitaba hablar con ellos urgentemente. Don Antonio dudó. Después de todo lo que habían vivido era difícil confiar en cualquier persona con uniforme. Pero algo en los ojos de la agente le dijo que era sincera. La dejó pasar. Laura se sentó en la sala con la familia Rodríguez y les contó su historia. Ella había crecido en un barrio similar al de ellos. Había visto de cerca cómo la corrupción policial destruía a comunidades enteras. Cuando entró a la academia de policía, juró que dedicaría su vida a limpiar el sistema desde adentro. Había pasado años trabajando en casos de corrupción, enfrentándose a colegas que preferían mirar hacia otro lado, ganándose enemigos en cada institución donde trabajaba. En el caso de Maldonado, había llegado a su escritorio hace 6 meses, cuando una de las familias víctimas presentó una queja ante las autoridades federales. Laura comenzó a investigar discretamente, recopilando información, identificando a otros afectados. Había descubierto que el esquema de Maldonado era mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. No solo plantaba drogas en personas inocentes, sino que también tenía conexiones con el crimen organizado, vendía protección a narcotraficantes y había acumulado una fortuna que escondía en propiedades y cuentas bancarias a nombre de familiares en Laura. También sabía sobre Carmen Vázquez. Había contactado a la periodista semanas atrás, proponiéndole trabajar juntas para exponer a Maldonado. Carmen estaba emocionada con la posibilidad de tener apoyo oficial para su investigación. Lo que Laura descubrió la noche anterior la había traído a la casa de los Rodríguez. San Carmen había sido secuestrada. Laura no sabía exactamente quién lo había hecho, ni dónde la tenían, pero había interceptado comunicaciones que sugerían que Maldonado estaba detrás del secuestro. La periodista había encontrado algo explosivo durante su investigación, algo que amenazaba no solo a Maldonado sino a personas muy poderosas conectadas con él. Por eso la habían silenciado. Sofía preguntó si Carmen estaba viva. Laura dijo que creía que sí. Al menos por ahora. Maldonado era astuto. No mataría a una periodista conocida sin antes asegurarse de haber destruido toda la evidencia que ella había recopilado. Eso les daba tiempo. Pero no mucho. Necesitaban actuar rápido para encontrar a Carmen y para asegurar todas las pruebas antes de que desaparecieran a la gente. Les explicó su plan. Necesitaba que Sofía le diera acceso a todo lo que tenía en él: video de las cámaras de seguridad, los testimonios de las otras víctimas, las fotografías de la bodega, cualquier documento o información que hubiera recopilado. Con eso, Laura podría solicitar una orden judicial para arrestar a Maldonado y registrar sus propiedades.
Pero había un problema a Maldonado. Tenía amigos en lugares altos, gente que protegería su carrera a cambio de favores. Para que la orden fuera aprobada, necesitaban evidencia irrefutable. Anne-Sophie fue a su habitación y regresó con una caja llena de papeles, memorias USB y su laptop. Lo entregó todo a Laura, quien comenzó a revisar el material con ojos expertos. Mientras lo hacía comentarios sobre la calidad de la investigación de Sofía, sorprendida de que una joven sin entrenamiento policial hubiera logrado reunir tanto en tan poco tiempo. Había algo que faltaba. Laura necesitaba conectar directamente a Maldonado con el video de las cámaras de seguridad. La imagen era borrosa. Se veía a alguien plantando las drogas, pero no se podía identificar claramente quién era. Necesitaban algo más. Un testigo que hubiera visto a Maldonado cerca del taller ese día. Registros de su ubicación. Cualquier cosa que lo pusiera en la escena del crimen. Don Antonio recordó algo. El día que arrestaron a Miguel, él estaba trabajando en una construcción cerca del taller mecánico, había salido a comprar agua en una tienda de la esquina y había visto pasar el auto de un policía. Un auto gris, con una abolladura en la puerta derecha. Lo recordaba porque le había parecido extraño ver un auto de policía en esa zona, a esa hora del día. No le había dado importancia en su momento, pero ahora se daba cuenta de que podía ser relevante. Laura le preguntó si recordaba exactamente la hora en que había visto el auto. Don Antonio pensó durante un momento y dijo que había sido alrededor de las 11:30 de la mañana, justo antes de que Miguel saliera a almorzar. Si eso era cierto, significaba que Maldonado había llegado al área del taller antes de que Miguel se fuera, probablemente para vigilarlo y esperar el momento perfecto para plantar las drogas. La agente tomó nota de esta información. Luego hizo algo que sorprendió a todos. Anne sacó su teléfono y llamó a alguien. Habló durante varios minutos en voz baja, usando términos técnicos que la familia no entendía. Cuando terminó la llamada, explicó que había pedido a un colega que buscara registros de cámaras de tráfico cerca del taller mecánico el día del arresto de Miguel. Mientras esperaban, Laura habló con la familia sobre lo que vendría después. Si lograban reunir suficiente evidencia, arrestarían a Maldonado y a sus cómplices. Incluyendo al licenciado Vegan, habría un juicio donde todas las víctimas podrían testificar. Miguel sería liberado y su condena sería anulada. Pero también advirtió que el proceso sería largo y difícil. Maldonado lucharía con todo lo que tenía. Usaría sus conexiones para retrasar el caso. Intentaría desacreditar a los testigos. La familia tendría que ser fuerte y paciente. Anne-Sophie preguntó qué pasaría con Carmen. Laura dijo que encontrar a la periodista era su prioridad número 1. Tenía a un equipo buscándola en ese momento, revisando las propiedades conocidas de Maldonado y sus asociados, interceptando comunicaciones, buscando cualquier pista que los llevara a su ubicación. Prometió que harían todo lo posible para traerla de vuelta con vida. El teléfono de Laura sonó de nuevo. Era su colega, con información sobre las cámaras de tráfico. Habían encontrado algo. Una cámara ubicada en una intersección cerca del taller mecánico había captado un auto gris con placas gubernamentales, pasando por la zona a las 11:22 de la mañana del día del arresto de Miguel. Las placas estaban registradas a nombre del Departamento de Policía y asignadas al detective Héctor Maldonado. Pero eso no era todo. La misma cámara había captado el auto, regresando por la misma ruta 45 minutos después, exactamente el tiempo que habría tomado plantar las drogas y salir del taller. Era la prueba que necesitaban. Combinada con el video de las cámaras de seguridad del taller, creaba una línea de tiempo clara que ponía a Maldonado en la escena del crimen en el momento exacto en que las drogas fueron plantadas. Laura llamó inmediatamente a su supervisor para solicitar una orden de arresto. A las siguientes horas fueron tensas. La familia Rodríguez esperaba en su casa,
mientras Laura coordinaba el operativo desde su teléfono. Sofía no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro de la sala, mirando por la ventana cada pocos minutos. Don Antonio y Rosa se sentaban juntos en el sofá, tomados de la mano como no lo habían hecho en años. El pequeño Tomás había sido enviado a casa de un vecino para mantenerlo seguro y alejado de lo que estaba por suceder. A las 3 de la madrugada, Laura recibió la noticia que esperaban. La orden de arresto había sido aprobada. Un equipo de agentes federales se dirigía en ese momento a la casa de Maldonado. Otro equipo iría al departamento del licenciado Vegan y un tercero registraría la bodega industrial donde Sofía había visto las reuniones secretas. A Laura les pidió a los Rodríguez que se quedaran en su casa hasta que todo terminara. Era posible que Maldonado intentara escapar o que sus aliados tomaran represalias. La agente dejaría a 2 oficiales custodiando la casa para su protección. Luego se despidió y salió hacia la noche para unirse al operativo. Sofía no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana de su habitación, mirando hacia la calle oscura, pensando en todo lo que había pasado desde aquella noche lluviosa en que su hermano fue arrestado. Pensaba en Carmen, preguntándose si estaría bien, si la encontrarían a tiempo. Pensaba en Miguel, encerrado en una celda sin saber que su libertad estaba más cerca que nunca. Pensaba en todas las otras familias que habían sufrido por culpa de Maldonado, en todas las vidas destruidas por la codicia de un hombre que se suponía debía protegerlos. El amanecer llegó lentamente, pintando el cielo de colores naranjas y rosas. Sofía bajó a la cocina donde encontró a sus padres ya despiertos, tomando café en silencio. Ninguno había dormido. La espera era insoportable. Cada minuto se sentía como una hora, cada vez que sonaba un teléfono o pasaba un auto por la calle. Todos saltaban de sus asientos. A las 8 de la mañana. El teléfono de Sofía sonó. Era Laura. El operativo había sido un éxito parcial. Maldonado había sido arrestado en su casa sin resistencia. Parecía sorprendido de que lo hubieran encontrado, como si se creyera invencible. El licenciado Vega también había sido detenido mientras intentaba huir en su auto, con una maleta llena de dinero en efectivo. Habían arrestado a otros 6 individuos en la bodega industrial, todos ellos vinculados a actividades criminales. Pero Carmen no había aparecido en ninguno de los lugares registrados. Los agentes habían interrogado a Maldonado sobre su paradero, pero el detective se había negado a hablar. Estaba claro que sabía dónde estaba la periodista, pero no iba a revelar esa información fácilmente. Sofía sintió una mezcla de alivio y angustia. Maldonado estaba en custodia. Su hermano sería liberado, pero Carmen seguía desaparecida. No podía celebrar mientras la mujer que había arriesgado su vida para ayudarla estuviera en peligro. A Laura prometió que seguirían buscando. Tenían a Maldonado y sus cómplices en custodia. Eventualmente, alguien hablaría a cambio de un trato más favorable. Era cuestión de tiempo. Mientras tanto, los Rodríguez debían mantenerse fuertes y prepararse para lo que vendría. 2 días después, llegó una noticia inesperada. Uno de los hombres arrestados en la bodega, un criminal menor que enfrentaba cargos serios, había decidido cooperar con las autoridades a cambio de una reducción de su sentencia. Estaba dispuesto a revelar todo lo que sabía sobre las operaciones de Maldonado, incluyendo el paradero de Carmen Vázquez. Según el informante, Carmen estaba siendo retenida en una casa de campo en las afueras de la ciudad, una propiedad que pertenecía a un primo de Maldonado. 2 hombres la vigilaban las 24 horas del día, bajo órdenes de mantenerla viva hasta que Maldonado decidiera qué hacer con ella. Laura organizó un rescate inmediato. Un equipo de agentes especializados se dirigió a la ubicación esa misma tarde. Sofía supo después lo que había pasado. Los agentes habían rodeado la propiedad, neutralizado a los guardias sin disparar un solo tiro, y encontrado a Carmen encerrada en un sótano oscuro y húmedo. La periodista estaba deshidratada, asustada, y con algunas heridas menores.
pero viva. Cuando la sacaron de aquel lugar, lo primero que preguntó fue si Sofía y su familia estaban bien. Ann Carmen fue llevada a un hospital para recibir atención médica. Sofía fue a visitarla al día siguiente, llevándole flores y una tarjeta que había hecho ella misma. Cuando entró a la habitación del hospital y vio a Carmen acostada en la cama, conectada a monitores y sueros, no pudo contener las lágrimas. Se abrazaron durante varios minutos, sin necesidad de palabras, compartiendo el alivio de estar vivas después de todo lo que habían enfrentado. Ann Carmen le contó a Sofía lo que había descubierto la noche antes de su secuestro, lo que había querido compartirle en aquella reunión, que nunca sucedió. Había encontrado documentos que conectaban a Maldonado no solo con el licenciado Vega, sino con un juez de la corte local, que había presidido muchos de los casos de las víctimas. Este juez había recibido sobornos para asegurar condenas rápidas, cerrando los ojos ante la falta de evidencia real y las defensas deficientes de los acusados. El esquema era mucho más grande y más profundo de lo que cualquiera había imaginado. Ann Sofía escuchó con la boca abierta. Si un juez estaba involucrado, significaba que todo el sistema de justicia local estaba corrompido hasta los huesos. Las familias víctimas no solo habían sido estafadas por un policía y un abogado, sino que habían sido condenadas por un sistema diseñado para fallar. La magnitud de la injusticia era difícil de comprender. Ann Carmen había logrado esconder los documentos antes de ser secuestrada. Los había enviado por correo a una dirección segura, un apartado postal que solo ella conocía. Ahora que estaba libre, podría recuperarlos y agregarlos a la evidencia contra Maldonado y sus cómplices. Con esta información, no solo caerían el detective y el abogado, sino también todos los demás que habían participado en este esquema de corrupción. La periodista miró a Sofía con admiración y le dijo algo que la joven nunca olvidaría. Le dijo que era la persona más valiente que había conocido en todos sus años de carrera. Muchos adultos con recursos y poder habían intentado exponer a Maldonado y habían fracasado. Sofía, una joven de barrio humilde sin dinero ni conexiones, había logrado lo que nadie más había podido. No solo había descubierto la verdad, sino que había encendido la mecha que haría explotar toda la red de corrupción. Ann Sofía no se sentía valiente, se sentía cansada, asustada y todavía preocupada por el futuro. Pero también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: en esperanza. Por primera vez, desde que su hermano fue arrestado, parecía que la justicia estaba de su lado. A los días siguientes, al rescate de Carmen, fueron caóticos y llenos de actividad. La noticia del arresto del detective Maldonado se extendió como fuego en un bosque seco. Los periódicos locales y nacionales publicaron la historia en sus primeras páginas. Las estaciones de televisión enviaron reporteros a cubrir cada detalle del caso, y las redes sociales explotaron con comentarios de personas que expresaban indignación ante la magnitud de la corrupción descubierta. El nombre de Héctor Maldonado, que durante años había sido sinónimo de servicio y dedicación policial, ahora era asociado con traición y criminalidad. A la familia Rodríguez se encontró en el centro de una tormenta mediática que no esperaban. Periodistas tocaban su puerta a todas horas, pidiendo entrevistas, queriendo conocer la historia desde la perspectiva de las víctimas. Don Antonio y Rosa no sabían cómo manejar tanta atención. Ellos eran personas simples, trabajadores que solo querían vivir en paz y ver a su familia reunida. La idea de aparecer en televisión o en los periódicos los llenaba de ansiedad.